dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Hermanos, y es cuando el pecado de hipocresía se agrava, como en el caso de ellos, cuando empiezan a manipular la palabra de Dios a conveniencia de ellos. Se hicieron selectivos en relación a en qué parte de la escritura de un texto se enfocaban y en cuáles otros no. Aleluya. Y la pregunta es, hermanos, ¿la hipocresía es un pecado serio o no lo es? Aparte de todo lo que leí que el Señor les dijo, fíjense cómo casi termina diciéndoles en Mateo 23:33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? La hipocresía es un pecado sumamente serio. En estos escribas y fariseos había una mezcla de sentimientos hacia esta mujer. Aleluya. Y aunque eran conocedores de la palabra del Señor, hermanos, fíjense, Adán solamente tenía un mandamiento que guardar. Qué tremendo sería que nomás, ¿verdad? Nomás una cosa tuviéramos que obedecer. Un mandamiento a guardar. Era todo. Fue toda la responsabilidad para dar un mandamiento. Y el enemigo lo hizo fallarle a Dios. Ahora, pasado el tiempo, aquí están estos escribas y fariseos con 613 mandamientos que guardar. El primero, el que les mencioné hace rato, Génesis 1:28, donde habla de la apropiación, la multiplicación. Ese es el primero de los 613 mandamientos. Y el número 613, hermanos, el último, está basado en una escritura que no voy a leer, en Deuteronomio 31:19, donde ellos en su vida tienen que escribir la Torá. Pero ellos se han ingeniado para cumplir con este mandamiento de otras maneras, que no es el tema, por eso no lo voy a explicar. Pero dentro de esos 613 mandamientos estaban fallando en el segundo más importante, cumpliendo solamente parte o cumpliendo selectivamente la palabra de Dios. Porque fíjese cómo dice ahí en Mateo 22, versos 34 al 39. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar Cristo a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, experto en la palabra de Dios, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es... No tenían problema con la unicidad de Dios, pero el segundo dice: es semejante, amarás a tu prójimo, a tu hermano, como a ti mismo. Y en estos escribas y fariseos había una mezcla de sentimientos hacia esta mujer, hermanos, sentimientos de repudio, de desprecio, de crueldad, de deseos de matar. Más, agregado a esto, ni una gota de amor, ni una gota
deseos de perdonar. San Juan 8:5. Aquí está la hipocresía de la manipulación de la palabra de Dios, hermanos. Ellos dicen: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Jesús no les dijo nada. Yo les hubiera dicho: la ley solo habla de mujeres, porque si ustedes, escribas y fariseos, se refieren a Levítico 20:10, la ley dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O si ustedes, escribas o fariseos, se refieren a Deuteronomio 22:22, la ley dice ahí: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Y les diría: así que mi pregunta es: ¿en dónde está el adúltero? Gloria a Dios. Y mi pregunta para ustedes aquí es: ¿por qué estos escribas y fariseos no enfocaron, no dirigieron su juicio y condenación contra el hombre adúltero también? ¿Por qué no lo repudiaron? ¿Por qué no lo despreciaron? ¿Por qué no fueron crueles con él, despiadados, y lo aventaron también como si fuera un gusano, una cucaracha, al suelo? ¿Por qué no sentían deseos de matarlo y de odiarlo? Una respuesta pudiera ser: posiblemente porque era familiar de alguno de ellos. Esto me ha tocado verlo muchas veces. San Juan 8:6. Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo. Hay mucha especulación sobre esto. Solamente quiero decir que muy probablemente lo que estaba escribiendo, hermanos, eran los pecados de cada uno de los acusadores. Ni siquiera les daba la vista, ni siquiera les daba el rostro, ni siquiera les quería contestar. Qué terrible que alguien quiera tratar algo con Cristo y que Él no quiera tratar nada con esa persona. Muy probablemente se impactaron al darse cuenta que Jesús conocía sus pecados secretos. San Juan 8:7. Y como insistieron en preguntarle, indignado de tanta hipocresía, se enderezó y les dijo. Hay una versión que dice de la siguiente manera. Ustedes vean cómo está la versión Reina Valera. Levantó sus ojos y dijo a ellos. Yo creo que ya en ese punto, hermanos, yo creo que el Señor, al levantarse, empezó a mirar rostro por rostro, ojos por ojos, hermanos.